Estos son los ejercicios. Nosotros en la clase anterior, que fue hace 3 semanas ya, vimos esta parte, la de la composición porcentual, el punto D. Ahora vamos a hacer la letra E, que era calcular la masa total de una sustancia a partir del dato de un elemento dentro de esa sustancia, ¿cierto? Acá, por ejemplo, me están entregando 48 gramos de hidrógeno y me piden calcular la masa total y de los elementos faltantes. ¿Cuáles son los elementos faltantes en este caso? El titanio y el oxígeno, porque me están dando hidrógeno. Entonces ya vamos a trabajar con ese cálculo. El de E porque para poder hacer este cálculo nos fundamentamos en las composiciones porcentuales que calculamos en la clase anterior. Entonces aquí yo tengo mi ejercicio ejemplo y aquí están los demás, con los que yo voy revisando. Entonces vamos a poner como encabezado primero masa en la columna G. Nos vamos a posicionar en la columna G. Entonces aquí yo voy a colocar la masa. ¿Y a qué me refiero con esto? Con masa. Aquí yo les voy a entregar este dato. ¿Cuál es la masa que yo les voy a entregar y de qué elemento a partir del cual ustedes tienen que hacer estos cálculos? Entonces en esa columna vamos a colocar ese dato. Entonces les voy a entregar la masa del carbono. Vamos a decir que tenemos 47 gramos de carbono. Como es masa, me voy a posicionar arriba y voy a poner la unidad, gramos. Entonces estoy diciendo que tenemos 47 gramos de carbono. Entonces, a partir de ese dato tenemos que calcular cuánto tenemos en total de toda esa molécula y al tener después ese total, cuánto de ese total es manganeso, que es el que nos falta, y cuánto es oxígeno, que es el otro elemento que nos falta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esa es nuestra molécula. Y nosotros en la clase anterior determinamos los porcentajes de cada elemento. Porcentaje de carbono, de oxígeno y de manganeso. Eso fue la clase anterior. Y esto es súper importante porque a partir de estos datos es que calculamos lo que vamos a hacer hoy. Y me están diciendo que tengo 47 gramos de carbono, de ese elemento. Y a partir de ese dato me están solicitando que determine la masa total. ¿Cuánto tengo en total de toda la molécula? Entonces, nosotros para poder hacer esto tenemos que trabajar con esos datos. Con los datos de la clase anterior que son los porcentajes. ¿Por qué razón? La masa total, ¿a qué corresponde en términos de porcentaje? Al 100, ¿cierto? Siempre, independiente de cuánta masa tengas. Tú puedes tener 10 gramos, 100 kilos, 2 toneladas de esta sustancia, y eso siempre va a ser tu 100%, porque es la totalidad de la molécula. La masa total es 100%. Y aquí yo tengo solo la masa del carbono. Y yo para poder calcular esto, tengo solo la masa del carbono. Pero, ¿qué dato tengo que me pueda ayudar a determinar la masa total del carbono? ¿Qué datos sí tenemos en términos de porcentaje? Tenemos el porcentaje del carbono en esta molécula que estamos trabajando. Este dato me están entregando. Y a partir de eso tengo que calcular la masa total. Entonces, yo tengo esa masa. Tengo la masa del carbono. No conozco cuál es la masa total porque es mi incógnita. Eso me están pidiendo determinar. Pero lo que sí sé es que esa masa total siempre corresponde al 100%. Y tengo la masa de carbono. ¿Y la masa de carbono a cuánto corresponde en porcentaje dentro de esta molécula? Tenemos los porcentajes de los 3 elementos. Fíjense, acá hicimos los cálculos del manganeso para esa molécula, del carbono y del oxígeno. ¿Tengo el porcentaje del carbono? Exactamente, sí lo tengo, aquí está, en el 4F, ahí.
yo tengo cuánto es el porcentaje, cuánto aporta en masa este elemento a la molécula. Entonces, yo tengo este valor. Me pueden dar cualquier masa de carbono, aquí me dieron 47 gramos, podrían haber dado 100 gramos, 1000 gramos, pero independiente cuánta masa tenga de carbono, ese carbono, el porcentaje que ocupa en la molécula es fijo, es el que ya calculamos, 10,66. Entonces el porcentaje de carbono es 10,66, independiente de la cantidad total que tengamos de masa. Este valor puede ser cualquiera, puede cambiar, puede ser 10 gramos, 1546 gramos, 3000 gramos, pero independiente de ese total, el carbono siempre va a corresponder al 10,66% de ese total. Nunca va a cambiar ese porcentaje. Entonces tenemos esto, sabemos que esto siempre se va a cumplir, que la masa total siempre es igual al 100%, y que la masa del carbono siempre va a ser igual al 10,66% de ese total. Eso no va a cambiar. Entonces, ahora démosle valores a esto. La masa es mi incógnita. No conozco el valor. Pero sé que independiente de cuánto sea ese valor, equivale al 100%. Y también sé que independiente de cuánto tengamos en total, el carbono aporta con 10,66%. Ese valor tampoco cambia. ¿Y cuánto tenemos de carbono en este ejercicio? Me lo dan al comienzo. 47. Me están diciendo que yo ya tengo 47 gramos. Y yo sé que esos 47 gramos corresponden al 10,66%. Entonces, estas igualdades son las que nosotros tenemos que trabajar para ver qué fórmula debemos ingresar al programa. Entonces, se multiplica cruzado. Estos dos valores se van a multiplicar. Entonces me va a quedar que mi incógnita, que es la masa total, va a ser igual a la masa del carbono que me está entregando el ejercicio, de carbono entregada, por 100, dividido, en este caso, por el porcentaje de carbono en la molécula. Una vez que tenemos esta multiplicación, eso se divide por lo que falta. Y esta es la fórmula que tenemos que ingresar en el programa. La masa que me están entregando por 100 y después la dividimos por el porcentaje de la sustancia que me están entregando, que en este caso es el carbono. Esta fórmula es la que debemos ingresar en el programa. O sea, eso es todo lo que dijo. Sí, todo lo que dije. Y como me está respondiendo la compañera en el chat, exactamente sería eso. Si yo lo traspaso a valores, sería, en este caso, 47 por 100 dividido por 10,66. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ir a la planilla Excel para ingresar esa fórmula. Entonces aquí vamos a colocar masa total, al ladito, en la columna H. Masa total, entre paréntesis la unidad, gramos. Aquí vamos a calcular la masa total, aplicando la fórmula que acabamos de ver en el Jamboard. Entonces vamos a agregar a la fórmula. Vamos a hacer clic en igual, vamos a abrir paréntesis. Entonces, la masa que me entregan. La masa que yo le estoy entregando son estos 47 gramos, con estos datos de acá. Vamos a trabajar con el porcentaje y con la masa que yo les entrego. Entonces yo le estoy diciendo que tenemos que calcular la masa total si tenemos 47 gramos de carbono. Con ese dato es que tenemos que hacer todo el resto de los cálculos. Entonces, aquí la masa de elemento que me están entregando es la de carbono, que es la que está en esta casilla, por 100. Por 100. Vamos a cerrar paréntesis, porque al cerrar paréntesis le estamos indicando al programa que primero multiplique. Y ahora tenemos que dividirlo. ¿Y por qué valor teníamos que dividirlo?
por el porcentaje del carbono en la molécula, que es el valor que está acá, F4. Y hacemos clic en Enter. Tiene muchos decimales, los voy a reducir. ¿Cómo reducimos los decimales? Con la herramienta de arriba, ¿cierto? El punto 0, flecha a la izquierda, vamos a ir haciendo clic hasta dejar 2. Y ahí me dijo 2 decimales. Lo importante es que ustedes vayan seleccionando porque, por ejemplo, puede ser que algunas haya saltado más espacio al principio, tenga 3 casillas sin nada y partan el 4 los datos. Lo importante es que seleccionen las casillas donde están los datos. Puede que no coincidan con los números conmigo, F4, G4. Lo importante es que seleccionen los datos que corresponden. Si estamos trabajando con carbono, esas casillas corresponden a donde están inscritos los datos del carbono. Vamos a ver ahora cómo calculamos lo que nos falta. Entonces, ahora ya sabemos, ya tenemos el total. El total de mi molécula es 440,85. Ese es mi total, ya lo tengo. Ya no es una incógnita. Y cierto, eso es igual siempre a mi 100%. Entonces ahora vamos a determinar la masa de los elementos faltantes. Yo no conozco esto. Este dato, la masa de los elementos faltantes, es mi incógnita. Pero lo que sí conozco son sus porcentajes. El porcentaje de cada elemento es conocido. Aquí nosotros tenemos el porcentaje. Yo no sé la masa de manganeso en estos 440 gramos, no lo conozco, pero sí sé su porcentaje, que es 60,95. Y tampoco conozco cuánto oxígeno hay en estos 440,85 gramos. Pero sí sé que en términos de porcentaje corresponden a 28,39%. Entonces estos datos del manganeso y del oxígeno yo sí los conozco. Entonces, teniendo la masa total y sabiendo que eso corresponde al 100%, y teniendo los porcentajes de cada elemento faltante, manganeso y oxígeno, yo puedo calcular sus masas. Entonces, la masa del elemento faltante, aquí va a ser igual a la masa total, que ya calculamos, multiplicado por el porcentaje del elemento faltante, lo voy a colocar así, elemento faltante, que eso es un dato que conocemos, dividido por 100. Esa es la fórmula para determinar esta incógnita. Esta es la fórmula que tenemos que ingresar. Voy a anotar la masa porque aquí está el manganeso, en la fila 3. Entonces me voy a posicionar en el G3. Aquí voy a calcular la masa del manganeso. Entonces, vamos a ingresar la fórmula. Vamos a hacer clic en igual. Entonces, la fórmula me decía, este dato que acabamos de calcular es la masa total con la cual debemos determinar estos parciales. El H3, ese se tiene que multiplicar por el porcentaje de ese elemento. ¿Dónde está ese porcentaje? Este porcentaje. Vamos a cerrar paréntesis y eso lo tenemos que dividir por 100. Le hacemos clic en Enter. Entonces, recordemos, la masa total, que es la que acabamos de calcular, los 440,85, por el porcentaje del elemento que estamos calculando, que es la que está acá, 60,95, y ese valor dividido por 100. Acá está la fórmula. Entonces, H3 por F3 dividido por 100. También me dio muchos decimales, se los voy a reducir a 2. Ahí tenemos. Entonces ahí tenemos la masa del manganeso en estos 440. Esta es la masa total. Ya no estamos trabajando con la masa de la molécula. No estamos trabajando con ese dato. Estamos trabajando con este. Ahora vamos a ver el del oxígeno. Es lo mismo. Va a ser la masa total, pero ahora por el porcentaje del oxígeno, que es el que estoy calculando. La masa total, ¿cierto? H3. ¿Y dónde está el porcentaje del oxígeno? Ahí está el porcentaje del oxígeno. Eso dividido por 100.
No, me están preguntando si puede poner la masa total al lado del porcentaje total. No, esa masa la vamos a dejar ahí, la puedes calcular en cualquiera de estas casillas, pero la vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comprobar si nuestras masas parciales, las que calculamos, estas dos, son correctas. ¿Y cómo vamos a saber si son correctas? Vamos a sumar estos tres valores. Y nos tiene que dar igual o muy parecido a este que calculamos anteriormente, para comprobar. Entonces, por eso no la podemos escribir acá. Entonces, para comprobar si estos dos valores que acabamos de calcular están correctos, vamos a sumar estos tres. Nos vamos a colocar aquí abajito de esta columna y vamos a sumar estos tres valores. La masa del manganeso que acabamos de calcular más la masa del carbono que nos entregó el ejercicio más la masa del oxígeno que acabamos de determinar. Si se fijan, nos dio lo mismo que calculamos al principio. Entonces, si nos da lo mismo o muy parecido, eso quiere decir que estos cálculos de oxígeno y manganeso que acabamos de realizar están correctos.